Hola. Hoy vamos a hablar de una cosa para variar, no muy cómoda, Kevin, que viene a ser principalmente cómo poder poner fin a relaciones que o bien nos perjudican, bien no nos hacen sentir cómodos, relaciones que ahora todos conocemos porque el término está súper extendido, tóxicas, todas estas y más que se nos puedan ir ocurriendo. Ver, como unas fases, ¿no? De identificación, qué pasa aquí, cómo me hace sentir, pero sobre todo nos vamos a centrar en la última de las etapas, que es pues la peor, yo creo, y aquí coincidimos, que es cuando nos toca de manera activa y como protagonista cerrar así, como un libro. Porque es lo complicado. Entonces, si quieres, ya arranco para esta primera fase un poco, ¿no? de identificación y también poner algún ejemplo o así para aterrizar la idea. ¿Crees que podemos tomar el sufrimiento que podemos llegar a sentir en alguno de los momentos en los que nos estemos relacionando con este tipo de personas como esa señal que a veces le pedimos al cosmos, a lo que sea, pero muchas veces, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros tenemos todas las señales del mundo, simplemente hay que querer verlas o poder verlas, como una señal, repito, legítima, lícita para poner fin a esa relación? Mira, hay un montón porque además la pregunta sobre el sufrimiento viene al pelo para el tema de relaciones y ya no hablamos solo de relaciones de pareja, es con todo tipo de relaciones del entorno, familiares, amigos y demás. Buda decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. En la Biblia, me parece que dice que el amor no es sufrido. O sea, es decir, amor sería, por así decirlo, el antónimo de sufrimiento. Lo que es el apego, sí podríamos decirlo, sinónimo de sufrimiento. No en todos los ámbitos, porque a ver, ya si nos ponemos nos vamos al extremo, pues imagínate unos padres que están sufriendo porque su hijo se está luchando entre la vida y la muerte o han perdido a su hijo, el amor, sufrir esa pérdida y demás es algo que es inevitable, que forma parte de la vida, pero que lleva incluida el apego. Todo lo que influye el apego es lo que genera dolor, no el amor en sí, porque el amor es libre. Cuando uno comprende ya términos universales, que todos somos uno, nos fundimos en la energía universal y todas estas cosas, no hay sufrimiento, es aceptación de lo que es y se vibra y se disfruta de todo eso. Pero yendo un poco ya más a lo terrenal, más a lo que todos Vamos podremos ahí un poco al comprender, individuo yo, más porque la gran individual, masa esa es compleja de llegar ahí. pues el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando uno tiene una relación en la cual, lo primero, aportando ya otra cita también de Jim Rohn muy famosa, somos las 5 personas de las que nos rodeamos, por poner una cifra media. Si nosotros somos la media de esas personas con las que nos rodeamos y esas personas nos hacen sufrir, ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? O sea, es decir, yo no tengo o elijo o escojo relaciones en mi vida para sufrir. Entonces, lo primero, tener claro que yo no soy quien está haciendo sufrir a nadie, eso lo primero, pero luego, ¿a qué personas permito que me hagan daño, que me hagan sufrir en mi vida? Porque venimos de un pensamiento, lógicamente, por la forma en la que nos han enseñado, nos han criado, de dónde vienen nuestros mayores y demás, de que muchas veces hay que aceptar que una persona es como es y lidiar con ella y aceptar de alguna forma sus inconsciencias, que todos tenemos inconsciencia, ¿no? Lo importante es mantenernos el mayor tiempo posible conscientes de lo que hacemos, pero lógicamente todos en algún momento cometemos errores. Pero claro, llega un punto en el cual tú puedes permitir fallos en ciertas personas, pero cuando eso te hace sufrir, cuando eso te resta en tu vida, cuando te hace tener tu atención en asuntos y en problemas de los cuales tú no tienes nada que ver, pero te están perjudicando, te están dañando, te están quitando incluso energía y salud, que al fin y al cabo es lo más valioso que tienes junto con tu tiempo, ¿merece la pena que mantengamos a esa persona en nuestra vida? ¿Cómo poner esos límites? Yo no justifico una relación que implique sufrimiento, más allá de que pueda ser algo puntual, porque tú quieras mucho a una persona, le tengas ese amor y la estés viendo que lo está pasando mal y tú, en cierto modo, tengas esa compasión, ese compartir ese dolor de esa persona y por ende te afecte en algún punto. Pero hay que tener ese equilibrio, porque si también permites que eso pase de más, también te va a estar afectando, ¿no? Entonces, ¿cómo guardar ese equilibrio? ¿Qué dirías tú? Se me están viendo ejemplos para intentar un poco aterrizar todas las ideas que has planteado, y es que a mi modo de ver no tendría nada que ver, por ejemplo, un familiar o una amistad que tenga algún tipo de enfermedad terminal, Mm. donde evidentemente no o sea, compramos el pack entero del sufrimiento, Ujú, esa persona, pues evidentemente como protagonista de suma desgracia, ujú. pero tú como persona acompañante, ¿no? En este proceso. Entonces, poniéndonos en el peor de los escenarios, donde ya tuviéramos, ¿no? Como esa fecha o ese plazo de decir hasta aquí,
Si esa persona me importa durante hasta el último día, me ha aportado, me ha importado, voy a ser la primera que quiera estar, pero asumiendo un porcentaje de sufrimiento muchísimo menor que la parte con la que me voy a quedar de ese acompañamiento. O sea, es como un ingrediente dentro de la receta, no es el pan que hay que comer. Y fíjate, o sea, que esto ya está, o sea, es que no hay de otra, es lo que va a suceder, ya te lo han diagnosticado y demás. Pero en cambio, un familiar o amigo extremadamente sano que le resta la vida por delante y que noto que no tiene por qué haber sido de toda la vida, sino en las últimas temporadas que está tomando unos tipos de actitudes conmigo que no comparto, que no respeto y no tiene que ser algo extremo, no tenemos que llegar a cruzarnos la cara o a gritarnos en medio de una comida, no, te hablo de pues cosas que no te encajen, que tú llegues en un momento a hablar y decir, oye, no sé, pero esto lo vemos, ¿no? Con amistades que llevamos desde pequeños. No me gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Y te lo digo desde el cariño y desde el amor y no queriendo imponer mi tipo de persona, pero no creo que esta sea la manera y como mínimo yo no quiero compartir esto. Mm. Entonces, claro, hay sufrimiento en ambos casos, pero creo que un poco como hablábamos en el episodio del victimismo, es una palabra como que súper amplia. Esto del sufrimiento tiene tantos orígenes, puede aplicarse de diferentes maneras, pero sí que creo que cuando ese sufrimiento parte de ese lado, ¿no? Más consciente tuyo de por ahí no vayas, es que ya está, es que si por ahí no vayas, no vayas y no te empecines, no, es que fíjate, y empiezas a argumentarte además con una cantidad de estupideces, no es que nos conocemos desde siempre, pero es que ¿cómo voy a hacerle eso a mi hermano? Con la R, mi hermano. Mm. ¿Hasta qué punto estas cosas no van a justificar por y para todo? Mm. Pregunto. Es mira, yo llevo un tiempo de atrás, ya te voy a hablar de experiencia personal para apoyar completamente todo lo que acabas de decir. En el pasado con el tema de cómo, y ya si quieres lo unimos con el punto de cómo romper con ciertas relaciones y hasta qué punto romper, hasta qué punto poner cierta distancia y demás, porque al final en una relación mínimo intervienen dos. Entonces, tú no puedes controlarlo todo. Y esto es muy estoico, principio del estoicismo, Epicteto, controlar, centrarse en lo que uno puede controlar y lo demás ya es fruto de situaciones externas, pero uno solo se puede centrar en lo que puede controlar. Entonces, yo creo que cuando son sobre todo, que creo que es lo que más nos afecta, personas cercanas, muy cercanas, y cuando hablamos de muy cercanas ya podemos hablar de tema de padres, hermanos, abuelos, primos, tíos, pareja, etcétera, ¿no? Incluso a veces hijos, se puede dar el caso. Eh, ¿Cómo poner fin? ¿Cómo saber cuándo poner fin a la relación y cómo ponerle fin? Entonces, a diferencia de lo que yo creo que estamos viendo en la gran mayoría de los libros, que nos definen muy bien, y está además muy bien explicado, cómo son, cuáles son los comportamientos que suelen definir a estas personas tóxicas, que suelen ser varios y muchas veces muy comunes, en lugar de cómo detectarlos, y ahí ya nos dicen, pues hay que poner distancia con estas personas, no. ¿Cómo se hace eso? Y creo que hay diferentes maneras de hacerlo. Creo que es importante porque además cuando son personas tan cercanas las conocemos desde siempre. Y sabemos, por experiencia previa, cómo han sido en ciertas circunstancias, cuando hemos tenido conversaciones con ellas, cómo han actuado o cómo suelen opinar o actuar en esas circunstancias. Entonces, creo que va a haber situaciones en las cuales merezca la pena hacerlo de forma liviana, poner distancia poco a poco. Tal vez si con una persona estamos acostumbrados a hablar los 7 días de la semana, a lo mejor hablar una vez a la semana, pero porque nos merezca la pena, tengamos una relación bonita, pero simplemente vemos que el exceso en esa relación nos está perjudicando, que puede ser el caso, que a lo mejor no está contribuyendo y nos estamos como juntando mucho, queriendo pasar mucho tiempo y eso puede estallar. Al final, cuando las relaciones son así, no son nutritivas. Puede gustar mucho esa efervescencia, pero puede perjudicar. Pero sin embargo, cuando no es ya que simplemente haya que limitar un poco el tiempo, sino que esa persona nos está haciendo daño con sus actitudes, sus comportamientos, su forma de vida, su compañía, etcétera, o nos hace sentir de menos, nos hace sentir vulnerables, mmm, hay que poner límites más radicales porque entonces al final el tiempo y nuestra energía es lo que más vale. Y si se lo damos a estas personas, no vamos a crecer, no vamos a desarrollarnos, no vamos a evolucionar. Entonces, se ha dicho toda la vida que los hombres dicen las cosas a la cara.
creo que es realmente importante saber diferenciar con qué persona puedes tener una conversación y cómo no. Es decir, si tú conoces mucho a una persona y sabes, incluso puedes dar la oportunidad de primero tener conversaciones, antes de poner fin de forma radical, de expresar cómo tú te sientes, qué es lo que tú opinas, qué es lo que piensas sobre sus actitudes, qué es lo que a ti te gustaría que esa persona cambiase porque le estás diciendo que de esa forma está haciendo daño, tanto a ti como a lo mejor a familiares o personas cercanas a ti y demás. Y está muy bien. Y a lo mejor esa conversación puede salir bien, pero tú ves que esa persona no cambia. Puedes tener una segunda conversación si esa persona te importa mucho, pero ya estás volviendo a invertir de tu tiempo, tus energías, tus recursos en conversar con alguien que de primera mano ya no te está haciendo ni caso. Puedes volver a intentarlo, pero tiene que haber una tercera vez. Tal vez no haga falta. Tal vez cuando tú ves que por mucho que tú estás intentando que una persona deje de hacer daño, no que cambie, sino simplemente que deje de hacer daño o deje de perjudicarte y ves que no lo hace, entonces te toca a ti responsabilizarte de eso y decir, mira, poner fin hasta aquí. Entonces ahí ya no hace falta tener más conversaciones porque no están surgiendo efecto. Tal vez esté muy bien escribir, yo lo he hecho y te garantizo que funciona. Escribir, cuando ya has conversado mucho, has dedicado tu tiempo y energía, si no tiene efecto, escribir. Y no sentirte mal porque digas, es que me parece muy frío como los que decían, es que romper una relación por WhatsApp. No te estoy hablando de eso, yo eso no lo he hecho en mi vida. Pero cuando tú has intentado hablar con una persona, comunicarte y ves que esa persona ni te atiende, ni te presta atención, ni tiene la voluntad de cambiar y además te sigue haciendo daño, esa persona no merece que tú le prestes más atención. De hecho, gracias que te estás tomando otra vez el tiempo de escribirle una carta de despedida o de decir, mira, mientras esto no cambie, conmigo no cuentes. Porque lo que yo no voy a permitir es que ni a mí, y ya por hecho, ni a mí, ni a mi familia, ni a mi casa, ni a los míos, nos sigas perjudicando por simplemente intentar salirte con la tuya y cuando lo estás haciendo de manera voluntaria. En ese caso se puede poner fin de una forma elegante y siempre, y esto es un consejo que puede servir porque si no sí que os podéis medio arrepentir de esto, es describiendo la situación. Es decir, este tipo de conversaciones, sobre todo para que uno pueda estar en paz consigo mismo, no deben de ir del ánimo de soltar, ofender, sacar cosas del pasado, echar en cara cosas que han estado... No, no es describir la situación por la cual tú estás poniendo fin a esta relación. Y describir es describir de manera objetiva, no insinuación, no, yo es que esperaba que tú hicieras esto, yo es que me imaginaba que tú tal, no es que yo creo que tú has estado actuando de esta forma porque tal, no, porque es que yo como me siento, no, 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 es tú actúas de esta manera, has hecho esto y esto, mi vida y la dirección que yo quiero que lleve mi vida va en función de aquí y como comprenderás, tú vas por aquí, yo voy por aquí y además me estás haciendo daño, con lo cual no puedo permitirlo. Muchas veces hará falta esto y muchas otras veces a lo mejor no hace falta ni decir nada. Es cuando ya llega un punto que es muy, muy perjudicial y dañino, no hace falta ni hablar. Se pasa un duelo, es lógico, porque estamos hablando de personas muy cercanas, ya te digo, de primera línea, entonces es como con todo, cuando tú rompes una relación, las personas que han tenido pérdida de seres queridos, han roto relaciones de amistad, relaciones de pareja, saben que hay un proceso que en función de cómo haya sido y cómo sea cada persona, pues va a llevar un tiempo mayor o menor de, hasta que uno consiga aceptar y sacar los aprendizajes nutritivos de esa experiencia, pero sí que es cierto que ese duelo es necesario. El duelo implica dolor, lo que decíamos al principio, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional. Lo hablábamos en el tema del episodio de las relaciones de pareja. Entonces, pasar ese duelo es necesario, aprenderemos, se convertirá en aceptación y se convertirá después en transformación, quedándonos con lo bonito, convirtiéndose en un recuerdo bonito de lo ya vivido con esa persona, pero aceptando que de aquí en adelante de tu vida no puede formar parte. ¿Quién sabe si cuando pasen los años, la vida es muy curiosa, la situación de esta persona cambia, la tuya también, y el destino quiere que de alguna forma volváis a resonar y volver a estar juntos? Pero mientras eso no pase, si tú quieres que tu vida avance, toca poner esos límites. Y creo que no siempre es necesario gastar esa energía y ese tiempo hablando con personas que no quieren escuchar. No, porque es que además va a haber una energía en la situación per se. O Mm, sea, evidentemente yo creo que llegar a estos puntos requiere de una preocupación, de unos sentimientos, de unas emociones que ya van con esa carga negativa. Por eso era importante como arrancaba preguntándote, ¿no? Si podemos tomar el sufrimiento como señal mm, que nos dé pistas a esto. Entonces, creo que, bueno, acabas de comentar varias de hecho opciones de cómo poder poner fin a alguna relación
que no nos esté viniendo bien. A veces serán definitivas. Yo creo que nunca, o sea, en el momento álgido en el que estás sintiendo todo como muy fuerte, sí que pensarás siempre que son definitivas, pero como dices, o sea, la vida da muchas vueltas, te puedes encontrar con muchas personas en diferentes ámbitos, es que me da igual, en el familiar, pues en la boda de repente de tu primo segundo, en el laboral, pues de repente en el mismo sector habéis ido a acabar otra vez esas dos personas a la misma empresa. En el de relaciones, bueno, pues según nuestra, ¿cómo se llama esta señora? Ayuso, ¿no? Es la de que en cualquier café y en cualquier sitio. Soy terrible para las citas, como No dice sé, todo el mundo. evito ver las noticias, no Exacto. lo sé. No, creo que te puedes encontrar con tu ex por Madrid. O sea, Madrid capital con la cantidad de Sí, miles de mil. Pues esto pasa, o sea, esto puede pasar perfectamente. Y ya está, simplemente detectarlo, quitarnos el miedo, porque evidentemente genera mucho respeto. Y como dice Kevin, o sea, puede ser de primera línea o no, pero en cualquiera de los casos no apetece nunca dar el paso a romper con familia, a romper con tu pareja, a romper con una amistad, pero creo que tenemos que cambiar esa percepción de, pues, igual rechazo, pereza y demás, a todo lo que voy a ganar de esa paz, de esa tranquilidad, de esa conexión con, es que he hecho lo que debía hacer. Quizá no me apetecía hacerlo, pero bueno, es que en la vida no todos nos apetece. creo que lo has dicho Y, fundamental, la y paz. esto creo que no nos enseñan en el colegio esta gestión emocional ni gestión relacional y es extremadamente necesaria. Así que, por resumir un poco lo que has comentado, se puede tener una conversación, dos, tres, o sea, el número yo creo que todos lo sabemos dentro. Lo que pasa es que, bueno, pues habrá veces que porque no es tan grave el asunto o tú no lo tomas tan grave, te planteas en la misma conversación 25 veces después, puede ser que las 25 veces esa persona haya hecho oídos sordos y tú seas muy cabezón o haya ido cambiando la situación, porque esto también se puede dar. Y mira que yo soy súper, o sea, muchísimo más radical que tú, entonces yo es como, yo te la digo una, dos no, pero porque en esa segunda ya asumo que parte de la culpa o el problema lo hago mío. Porque yo, vale, soy responsable de que tú traigas este cuaderno, a mí no me gusta, y yo decirte, Kevin, no me gusta este cuaderno. Argumentarte por qué, evidentemente, no te puedo decir esto y ya. Si la próxima vez vienes con el mismo cuaderno, tú puedes decir, pues es que me da igual tu opinión, o es que mira, ¿no? Y cómo explicarme. Por esto voy a que tampoco considero que haya un número cerrado de conversaciones que se tengan que tener antes de tomar una decisión que, jolín, a todas luces es drástica, porque bien sea temporal de una semana, un mes, un año o una década, se supone que ya cuando llegas a este punto es una ruptura. Y normalizarlas, no seguir, pues eso, en relaciones de pareja que no nos aportan, pues por comodidad, pero bueno, aquí tampoco quiero entrar porque ya veremos este tema, ¿no? De verdad, y, o sea, tengo dos hermanos, os adoro a los dos, Alba, Juan Pablo, os quiero y lo sabéis, pero que por suerte me han educado y he entendido como que son una parte de la familia, pero no es una cosa como de deber o de tiene que ser así y os tenéis que llevar bien. No, pues siempre os han dicho, oye, intentar llevaros bien, pues por aquello de que, jolín, ya que estáis y ya que sois familia, pues no sé, tirad de ahí, pero yo estoy segura, y como digo, adorándoles, que habrá situaciones en las que no tiraré de mis hermanos, no, pues es que pues no tiraré de ahí, tiraré de otro sitio, y otras veces sí, y como normalizar un poco todo. Y evidentemente, si tienes un hermano, hermana, padre, madre, me da igual, la primera línea que decías tú, abuelos, tíos, el vecino, pero que el vecino que estás todo el día con él, y de repente notas y tu yo de dentro te dice, por ahí no, joder, que es que hay veces que hay que poner como ejemplos muy brutos, pero ¿qué necesitas? ¿Que entre en algún tipo de drogadicción? ¿Que entre en algún tipo de banda vandálica que te vaya a llevar a ser cómplice de un crimen, ¿no? Que esto es como algo de decir, anda. Bueno, pero es que, por desgracia, estos ejemplos nos sacan a la mesa, ¿no? Algo de decir, no, hombre, no, ahí no. Pues es que yo, en particular, hay muchas veces que lo veo más marciano. O sea, hay veces que me cuentan de que deciden llevar adelante una relación y lo veo más marciano que quizá los ejemplos que te acabo de poner. ¿Y esto por qué viene? Pues porque no lo tenemos normalizado, porque no es algo que se trabaje, no tenemos las herramientas, no tenemos los modelos. Ha dicho Kevin, se puede desde hablar, mandar una carta, mandar un WhatsApp. A ver, aquí también habría pues como otro melón, porque claro, tú cuando envías eso, a priori rechazas la réplica. No. O sea, sí, pero no, No, o ni sea, no mucho de menos. tú, o sea, Claro, tú, evidentemente la otra persona, bueno, o sí, no, o sea, habrá personas, sí. yo por ejemplo, es ¿Te que, refieres al bloqueo para que no me claro, o respondan? sea, Ah, vale. habrá de todo, o sea, Sí. igual tú, o sea, no es,
el vivo y el directo, Sí, pues aunque sea, vas a recibir un giramiento y que se vaya una persona, Sí. eso es una contestación. sí, Ahí hay una réplica. sí. No tiene por qué ser verbal, no tiene por qué ser escuchada. Tú cuando envías una carta, tú sabes que se envía, no tienes seguridad de que se recepcione, no tienes, ¿sabes? O sea, pero bueno, ahí ya queda más en lo que decías, desde el yo, desde el conectarme y no es tan siquiera yo lo veo de ego, ni de chulería, ni de aquí estoy yo, no, perdona, yo quiero cerrar este capítulo, tú, pues si he llegado a este momento será pues porque ya hemos rebasado el vaso y ya no quiero ni verte, que esto puede darse y está bien, no tenemos por qué forzar porque seguramente acabe peor una conversación forzada que una carta meditada. Pero bueno, como que hay con puntos. Igual un WhatsApp tú puedes... A mí me ha pasado, o sea, yo he trabajado en un WhatsApp eterno, pues porque no estaba en momento carta, también he tenido mi momento carta, pero en WhatsApp eterno, lanzarlo y bloquear porque no quería réplica, pero porque para mí ya era el fin. ¿Sabes? Entonces esto pues igual, meditarlo, verlo, porque a día de hoy, o sea, en mi caso particular esa persona está bloqueada, pero es que no tengo el teléfono, no tengo manera de contactar, porque yo tomo una decisión y la tenía muy clara. Y esto son cosas que tenemos que pensar y meditar antes, no tomar decisiones desde wow, 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 y al día siguiente ya, oye, qué bien, pásame el teléfono a esta persona que mira, ayer. No es así cuando llegamos a este punto. Pero bueno, yo creo que hemos dado Te diré una cosa, pinceladas. cuando tú haces eso, es decir, si tú entiendes, lógicamente aquí, y es lo que hay que diferenciar, como bien has dicho, depende de qué caso y de qué situación. Pero cuando tú escribes una carta o escribes ese WhatsApp, porque ahora ya en tecnología es más sencillo que tener que esperar que llegue y demás, cuando quieres que sea inmediato y quitarte, cuando tú esperas de alguna forma o sabes que vas a tener una respuesta, si tú quieres, como tú has dicho, no espero una respuesta, lo mando porque necesito decirlo, describirlo, decir cómo me siento porque es una necesidad que tengo y ya está. Pero no quiero saber nada más de esta persona porque así estás en paz, que era lo que tú mencionabas antes y es la parte fundamental. El objetivo de cada persona, yo no diría que es ser feliz, es estar en paz, porque no se puede ser feliz si no se está en paz. Y no nos damos cuenta de que hemos arrastrado, como tú bien has dicho antes, el tema de la familia y el tema de ciertas obligaciones, de porque sí, porque nos lo han enseñado así, de tener que cargar con algo y aquí todo vale porque soy familia, etcétera. No, está la familia que uno elige y la familia, como se dice, del alma, que es la que elige, perdón, y la que te toca, ¿no? La que te toca, si tú bien dices tienes suerte, te puede tocar muchos, todos, algunos o ninguno, con el que esté súper bien y tengas que huir de ahí, como personas que han nacido en familias constrictivas, en ambientes de drogadicción, como tú y demás, o poder tener mucha suerte. Pero si estas personas, y luego en amistades y demás, no te aportan paz, todo lo que no te aporte paz, ahí creo que hay que ser radical. Y es algo que no nos enseñan, que nos enseñan que la mala bondad, el dar, el a veces ponernos como felpudo para que nos pisen, no, no. Ser radical, y eso sí que es un consejo que para todo el mundo, ser radical a la hora de proteger tu paz y tu luz interior, porque si tú dejas que te toque eso, tu vida se va a ver de alguna forma perjudicada y no vas a poder estar tranquilo. Y es fundamental. Y cuando tú lanzas esos mensajes, y sobre todo lo haces, como hemos dicho antes, describiendo que no haciéndolo para vomitar tu dolor y ofender al otro y hacer que se sienta mal para descargarte con él, pues Es que como tú ese has trabajo dicho, lo tienes que hacer antes. Ese trabajo lo tienes que hacer claro, antes contigo. El viaje emocional es lícito, es válido, es necesario, pero ahí es donde, y muchas veces decimos, se nos va la fuerza por la boca o nos equivocamos en las formas. Y es que esto no está inventado de ahora, esto lleva siendo así siempre. Primero, siéntate 2 minutitos aquí, quietecita, y a través de la meditación, de la escritura, del pensamiento, de la música, no sé, haz lo que te dé la gana, pero viaja emocionalmente contigo. ¿Qué me ha hecho sentir? ¿Qué ha detonado ya finalmente esto? Pues eso, todas las palabrerías malas que se me están ocurriendo por la cabeza, pero ya, vale, cuando ya no esté con ese mosqueo y ya haya posado, que esto es lo peligroso, cuidado, o sea, es que a mí siempre o sea, yo he tenido que recibir el adjetivo de cruel ante esto. ¿Por qué? Porque claro, es la crudez que se han encontrado en mis palabras, porque no se han encontrado un wow, pero eso está la bien, possession es, no, y esto eso duele. está bien, Y esto no es agradable de leer, está bien. ni de escribir, ni Mm. de emitir, ni de recibir, pero es que no queda de otra. Y que No la queda de otra. respuesta, como tú has dicho, a ti te tratan de cruel, pero para cerrar ya, cuando uno actúa, como tú has dicho, con esa conciencia de lo que estoy poniendo, lo pongo desde mi orden interno y describo la situación, casualmente la otra persona cuando le recibe y tú, si recibes una respuesta de esa persona, te va a, de alguna forma, a reforzar que la forma que tú has tenido de actuar es la correcta. Porque es muy difícil, y a día de hoy es una pena, pero es así,
necesitamos avanzar mucho en ser conscientes de las cosas y de lo que hacemos. Y cuando uno pone un mensaje así, normalmente la otra persona sí que aprovecha para intentar devolverte, vomitarte ese dolor, y entonces salen a la luz las cosas que en un principio estaba callando, y eso te va a reforzar mucho más tu idea, te va a hacer estar con más confianza y no vas a necesitar, gracias a eso, que pase tanto tiempo para tú poder estar en paz. Pero como tú dices, es vital poder hacerlo desde tu orden interior, no desde vuelco todo sobre el otro y hasta luego, porque entonces con el tiempo dirás, a lo mejor me pasé, ya te sientes mal. Total. Si estáis en estos procesos tan poco amigables, pero como decimos siempre necesarios, ya sabéis, nos podéis escribir por comentarios, por el correo, por donde queráis y suscribiros para saber de los próximos temas que vamos a hablar. Chao.